Bueno, hermanos, pues gracias a Dios. Tomen su lugar y doy gracias a Dios porque hoy veo a muchos amigos que no había visto desde hace rato. No los voy a mencionar porque de por sí no vienen y luego van a decir, voy y me exhibe, ¿no? Pero la hacienda de los Membrillos está de fiesta, también está de fiesta Valle Dorado, está de fiesta París está de fiesta. Y hoy estamos de fiesta, hermanos, porque honor a quien honor merece. Hoy nos acompaña alguien a quien debemos mucho y que el reino de Dios siempre estará agradecido con ella. Me refiero a Oli de la Fuente, que hoy nos acompaña. Tal vez ustedes no lo sepan porque luego no tenemos dinero para poner anuncios muy grandes, pero nuestra cafetería se llama Cafetería Sarioli y se llama así por dos mujeres que invitaron al pastor a comenzar a ahorrar para un día comprar un terreno. Una de ellas se llamó Sarita Moreno, la otra se llama Oli de la Fuente. Y ellas dos se acercaron a mí un día y me dijeron, pastor, ¿por qué no comenzamos a juntar dinero para el terreno? Yo sentí, pues la verdad, muy pesada la tarea, como si me dijeran, pastor, ¿y si nos hacemos trenzas? ¿De dónde quiere? ¿De dónde quiere? Si acaso con las cejas, deja que me crezcan, ¿verdad? Así sentí yo cuando me dijeron ellas, pastor, ¿y si juntamos para un terreno? Pero se animaron y juntamos nuestros primeros 214 pesos. Eso fue lo que juntamos. Hicimos una oración afuera del Salón Rojo Cristal. Ahí, afuera del Rojo Cristal, juntamos nuestras manos y dijimos, Señor, tu palabra dice que si somos fieles en lo poco, tú nos pondrás en lo mucho. Tu palabra dice que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro postrer estado será muy grande, y en tu nombre aquí comenzamos. Y con el trabajo de todos, porque nunca recibimos ningún donativo, digamos, sospechoso, bendito sea Dios, con el trabajo de todos, el esfuerzo de todos y la bendición de Dios en todo ese trabajo, fuimos juntando, pudimos tener el enganche de nuestro terreno. Al pasar los años pudimos pagar el terreno y ahora, con la ayuda de Dios, estamos comenzando pues a construir ya, ¿verdad? Me refiero comprando la estructura y estamos haciendo estudios del suelo y muchas cosas para levantar el auditorio de alabanza, el templo del Señor, aquí en Agua Viva. Pero todo comenzó allí, así que Oli, un gran abrazo, que el Señor la bendiga mucho. Me da gusto verla. Yo me imaginé que nos íbamos a ver ya con el Señor, pero que no, de veras, ¿por qué? Porque pues pasan los años, pero qué bendición verla, ¿verdad? Qué bendición. Un aplauso en el Señor, bienvenida a la hermana Oli. Y de Sarita, porque la cafetería es Sarioli, de Sarita hoy vino Alfredo, su representante legal, y doy gracias a Dios por esos recuerdos, ¿verdad?, tan hermosos. Y hermanos, yo creo que esta es una buena introducción para el mensaje de hoy, porque yo espero que todos podamos, oyendo estas historias de bendición, de crecimiento, de logros en Cristo, podamos decir, ¿y por qué de repente, pastor, se me atora la carreta? ¿Por qué de repente como que no miro esa bendición? Y yo les voy a compartir, a subrayar, la convicción que tengo ya, pues ahora sí que ya convicción de viejo, no tanto
filosófica o científica, ya es convicción de viejo. Fíjense que yo creo que lo que hace la diferencia entre el éxito, la realización, la felicidad, la bendición, como lo quieras llamar, la victoria de Cristo en nuestra vida, lo que hace la diferencia no es la inteligencia. Con respeto, en todos mis años de educador, me ha tocado ver a muchachitos que, siendo muy inteligentes, la verdad, cuando quieren, lo hacen de una manera maravillosa, pero a veces les gana la flojera. Y entonces son mentes brillantes desaprovechadas, todo por la pereza. En cambio, me ha tocado ver como educador a muchachitos que no tuvieron una mente brillante, extraordinaria, digamos, una cosa normal, pero a base de esfuerzo, de constancia, como decíamos en mis tiempos, de machetear, logran las cosas. No depende tampoco de dinero, porque hay personas que tienen dinero y no saben aprovecharlo. En cambio, hay otros que con 2 pesos, como dice la canción de Jesús Adrián, esa me conmueve mucho. Digo, ¿cómo Jesús Adrián se dedica a tantas reflexiones? Oye, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. O sea, lo veo y digo, no, de veras que lo admiro mucho. Y hay personas que con 2 pesos han levantado un gran negocio. Un ejemplo histórico es la empresa Sony, o bueno, dicen ustedes en México Sony, ¿no? Está bien, lo voy a decir así como ustedes. La empresa Sony es una empresa fantástica, mundial. Empezó con $700 en una oficina de un centro comercial bombardeado. Tenía unos meses que habían bombardeado Tokio y obviamente Hiroshima, Nagasaki. Y ahí empezó Sony con Masaru Ibuka. Son cosas que muestran que no son los recursos, hermanos. Se los digo porque a veces decimos, es que yo no tuve con qué. Pues ¿cómo no tuviste con qué? Tienes al Señor. Y el Señor en su palabra dice muy claro que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos la vida. Decía un filósofo alemán, paisano mío, Lehmann, estamos vivos y eso es todo lo que necesitamos para volver a comenzar. De veras, cuando tú miras la vida y ves la bendición de la vida, en ese momento dices, lo puedo lograr con la bendición de Dios, lo puedo lograr. Tampoco es la salud, porque alguien dirá, pero con la salud, pastor, miren, a mí me admira mujeres y hombres, niñas y niños, jóvenes y jovencitas, que habiendo nacido con desventajas o dificultades visuales, auditivas, psicomotrices, de todo, nos dan ejemplo de superación, de esfuerzo, de trabajo. Entonces, ¿de qué depende? Para mí, de lo que dice el título de esta serie de mensajes. Romper con maldiciones y conquistar bendiciones. Y cuando digo romper maldiciones, no me refiero a que nosotros podamos hacer un conjuro o nosotros algún tipo de oración o nosotros algún tipo de brebaje, no, sino creerle a Dios, creer en su palabra. Miren, tomen el boletín, que nunca lo ven, y por eso pues la hablada, ¿no? Tomen el boletín y vean la portada. Vean la portada del boletín. Y van a ver en la portada el texto lema que ustedes y yo debemos llevar de esta predicación bíblica. Si alguien te dice de qué trató la predicación bíblica, tú podrías resumirlo en estas palabras. Cuando el Señor en Números 23:23 le dijo así a su pueblo: contra Jacob no hay agüero,
ni adivinación contra Israel. No hay agüero, brujería, maldición contra el pueblo de Dios. No hay adivinación posible contra el pueblo de Dios. No hay conjuros, trabajos o trabajitos. No hay sal arrojada que pueda hacer algo. La Biblia dice, un ídolo es nada en el mundo. Pero pastor, arrojaron, no sé, contra la casa. Nada de eso puede hacerte daño, porque el Señor lo dice en su palabra. Contra Jacob no hay agüero, ni hay adivinación contra Israel. Eso quiere decir que contra los hijos, contra las hijas de Dios, no hay un poder sobrenatural que pueda, sin el permiso de Dios, hacernos daño. Incluso dice la Escritura en Job capítulo 3 que el mismísimo Satanás, a quien Dios reprenda, el mismísimo enemigo, no podía hacer algo contra Job si el Señor no se lo permitía. Y no tocó a Job más de lo que el Señor permitió. Puedes hacer esto y esto, pero no toca su vida. Y Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. En Zacarías capítulo 3 dice la palabra que estaba Satanás listo para acusar al sumo sacerdote Josué, que era amigo de Zorobabel. Y Dios lo defendió y le dijo: el Señor te reprende, Satanás, porque él, Josué, es un tizón arrebatado del incendio, así que no vengas a querer acusarlo. Sí está lastimado, manchado, sí está no en la mejor condición. Yo conozco su incendio. Dios conoce el incendio en que hemos vivido cada uno de nosotros. Dios conoce las situaciones, sin victimizarnos, sin hacernos pues de una manera como víctimas de las cosas. No, pero Dios sí conoce los incendios que hemos pasado y de dónde hemos reaccionado como hemos reaccionado. Y Dios no permitirá que ningún arma forjada pueda prevalecer contra nosotros. Su palabra es muy clara: no hay agüero ni adivinación contra Jacob y contra Israel. Y tal vez ustedes digan: pastor, pues muchas gracias por este mensaje, pero oiga, una pregunta: ¿y si uno no es muy fiel, que digamos? Y si uno, pastor, pues como usted ve, y pues la verdad sí se te ve, anda uno apartado, ¿no? Por algo Dios dice en su palabra: no hay agüero contra Jacob ni adivinación contra Israel. Déjenme explicarles. Jacob e Israel eran la misma persona. Jacob e Israel era el hijo de Isaac. ¿Y por qué Dios le decía a Jacob y por qué le decía a Israel? Por lo mismo que a tus hijos, a veces, si se llama, por ejemplo, José Eduardo, Lalito, cuando estaba, ay, mi Lalito, venga, mi Lalito, qué hermoso. Y cuando se porta mal, díganlo los hijos: José Eduardo. Ya hasta los apellidos le quieres decir, ¿verdad? José Eduardo es el nombre del regaño, ¿cierto? Lalito es el nombre del cariño. Bueno, Jacob era el nombre de los momentos bajos. Israel era el nombre de las alturas. Ustedes saben, los seres humanos tenemos montañas y hay un momento en que entras aquí a la iglesia, pero hasta luciendo, ¿verdad? Quiero que hasta suene la trompeta. Ah, no, ese es de los toros. No, entonces no. Mejor que suenen fanfarrias, porque vas entrando partiendo plaza, en serio, ¿eh?
Échenme 3 alabanzas, pastor. ¡Órale! Porque vengo llena del Señor. Pastor, le pedí perdón a Dios, me consagré, échenme 3 alabanzas. Y va a ver cómo me las canto. ¿Ves? Y llega, no, Israela. Ya llegó Israela. Ya llegó Israel. Pero a veces veo entrar a Jacoba, que digo, ay, chiquita, ¿dónde habrás andado? Porque vienes arrastrando la cobija. Dios conoce eso. Miren, yo tengo 2 hijos y con mi esposa los hemos visto crecer. Josué tiene momentos en que es Israel, fuerte, comprometido, buen hijo, bueno, anda en su 10. Y tiene momentos en que es Jacob, anda desanimado, triste. Igual Jessica tiene momentos en los que ella está fuerte, convencida, y hay momentos en que se entristece, ya pues se enfrenta como todos, igual que Josué, igual que todos ustedes, igual que sus hijos, los míos, enfrentan esos altibajos. Pero ahora díganme, ¿qué padre o madre al ver a llegar al hijo como Jacob, o sea, arrastrando la cobija, le dices, mira, mejor quítate de mi vista? Yo no quiero un Jacob aquí, o eres Israel, victorioso, fuerte, o te vas. ¿Alguien hace eso? El Señor dice, y si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial tendrá misericordia, tendrá compasión de nosotros? ¿Por qué? Pues porque Dios conoce nuestra condición. Dice la palabra, Él se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de que somos polvo. Dios se acuerda de nuestra condición. Y en esa condición, el Señor en su bondad, en su misericordia, extiende su amor a nosotros, como ustedes. De hecho, es cuando más abrazamos a un hijo. Es cuando más buscamos hacerle sentir nuestra comprensión, ¿o no es así? Por eso dice, contra Jacob no hay agüero, ni cuando andas de capa caída, ni hay adivinación contra Israel cuando andas en las alturas. La condición en la que estés no cambia tu posición, nunca lo vayan a olvidar. La condición en la que estés no cambia tu posición. Tu posición es inamovible. Eres por la fe, por el sacrificio de Cristo, por la sangre que Él derramó, eres su hija y su hijo. Y eso no cambia. Nunca va a cambiar. La condición sí, por eso hay Jacob y hay Israel. Pero la posición, esa no puede cambiar. Y termina diciendo, léanlo por favor, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Tomen su hoja de mensaje y por ello vamos a ver un caso que ilustra y nos otorga firmeza. Yo estoy seguro, hermanos, que más de una vez ustedes han escuchado esa expresión. Pues mira, no te quiero preocupar, pero por ahí me dijeron que te están haciendo un trabajito y tus orejitas se paran. Un trabajito, sí, te andan haciendo un trabajo. Y ese tipo de ideas, que realmente son superstición, se basan principalmente en una cosa, se basan en la ignorancia que nosotros tenemos respecto a la palabra de Dios. No se ofendan, que digan, ay, voy a la iglesia, casi nunca voy. Con saludos cordiales a algunos, ¿verdad?
Casi nunca voy. ¿Y ahora qué voy? Está brutal el pastor. Es que la ignorancia, no se ofendan. Todos tenemos una ignorancia en todo, pero especialmente en la palabra de Dios. Cuando mi esposa y yo nos acercamos al Señor, muy jóvenes, 19 años, nos enfrentábamos igual que ustedes a no saber nada. Yo recuerdo cuando el pastor decía: abran sus Biblias en el libro de los Colosenses. Tomas tu Biblia. Ahora ustedes tienen la ventaja de que mi Biblia cargan, ahí lo traen en el celular, pero en mis tiempos era cargar la Biblia y abrirla. Yo buscaba el índice. ¿Tienen índice? Pero ¿qué creen? Que luego descubrí que había gente, mañosilla, porque tenían Biblias con unas etiquetitas en toda la orilla. No, yo decía, esa es una trampa. Pero bueno, cada quien le buscaba, ¿no? Poco a poco fui aprendiendo. Me acuerdo la primera vez que encontré un libro por mí mismo, porque siempre hasta había hermanos o hermanas que te ayudaban, porque sí, de plano veían, decían, no va a encontrar, termina un servicio, termina el segundo, el tercero, y no encontró nada. Y estabas buscando y no faltaba alguien que sabían, lo buscaban y te daban la Biblia así abierta, ¿no? Pero un día yo encontré mi primer libro. ¡Qué emoción! Bueno, fue el libro del Génesis. Sí, espérenme. Sí, pero por algo se empieza. Y entonces, todos tenemos una ignorancia. Vamos aprendiendo. Y tal vez esta historia que vamos a leer, ustedes nunca la han escuchado. Pero yo le pido a Dios que el Espíritu Santo hoy la grabe en el corazón de ustedes. En serio. Porque no vayan a olvidar, esas supersticiones tienen un poder. El poder es, uno, la persuasión de la persona. Porque hay gente que, pues sí, digamos, te impresiona. Si tú llegas con quien hace el trabajito y entras y ves a una señora que anda arrastrando la cobija peor que tú, pues no le crees. Yo me acuerdo un día que iba en la calle y entonces vi que vendían unos borreguitos a 10 pesos. No, hombre, me paré pero rápido, porque en el TEC el día del aniversario era tradición, es tradición, que nos regalemos borreguitos de chocolate, pero pues te gastas bastantito, ¿no? Ya saben, la directora, el director. Y yo que los veo a 10 pesos, pero me estacioné así, dije, compro 10 y con 100 pesos salgo del problema. Repartidero de borregos, ¿no? Entonces me bajo, me acerco con la señora y le digo, a 10, ¿verdad? Sí, ahí dice, a 10. Como que dijo, viene del TEC, ¿verdad? Sí, o sea, de plano, sí, dijo, de plano. Ahí dice 10, ¿no? ¿Cómo son? A 10. Okay. Entonces, me acerco a 10. Sí, le dije que a 10. Ya le iba a decir, pues deme 10, o sea, 100 pesos. Cuando en ese momento me dice, son muy buenos para la suerte. Le digo, para la suerte. Atraen dinero. Y que veo a la señora. Le iba a decir, pues como que no están funcionando. O sea, ese tipo de cosas, aunque uno sea ignorante, pues la verdad dices, ay, y le vas a creer a la señora. Si atrajera dinero, ya le hubiera atraído a ella, ¿no? Ya estaría, exactamente. Y entonces, ahí sí como que eso te ayuda a evitarlo. Pero si llegas a un lugar, oye, que aquí es, sí, y te sale madame, no sé qué, con su pluma así gigante, y una voz que te dice, pasa, ay. Y si a esa persuasión le sumas la ignorancia de la palabra de Dios, que no se vayan a ofender, por favor. Recuerden que todos tenemos una ignorancia de la palabra de Dios. ¿Pero de qué se trata? Pues de aprender.
si se suma la persuasión de la persona con la ignorancia, no, pues ya nos agarró. Y nosotros, cuando vemos la palabra de Dios, aprendemos cosas contundentes. Vean, en Números capítulo 22, versículo 1, dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, que para qué nos dicen de quién era hijo, ¿no? Pero pues hay gente que presume, ¿no? Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, tuvo gran temor. Moab, que era el pueblo, tuvo gran temor porque el pueblo era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aquí estamos siguiendo una lógica que te puede pasar, porque a lo mejor hay gente que tú dices, ay, ¿quién me podría maldecir a mí? Y pues piensas en alguien a quien sinceramente, pues a lo mejor sin querer queriendo, pues le provocamos un daño. Y pensamos, bueno, pues quizás esa persona. Pero no, hoy vas a aprender que hay gente que no nos quiere, que hay gente que puede hasta desear nuestro mal sin que nosotros le hayamos hecho nada. El pueblo de Israel iba pasando, todo lo que quería era descansar en los campos de Moab, nada más, y seguir su camino. Pero Balac, que era el rey, al verlos dijo, son muchos. Y ese crecimiento, esa bendición a algunos los amenaza. Fíjense, nuestro crecimiento, nuestra bendición incomoda a algunos. Primero, porque piensan, este está creciendo mucho, capaz que me roba mi negocio, ¿no? Ese es uno. O dos, nunca se sienten tan fracasados como frente a alguien que está alcanzando bendición. Bueno, no nos vamos a meter en eso, van a ver por qué. Vamos a aprender que aún personas como el rey David, que yo pensaría que todo el mundo lo quería, hasta él fue víctima de la envidia, de la mala voluntad. El pueblo de Israel estaba pasando, Balac se angustia, y vean el verso 5, Números 22:5, dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Ahí es donde la Biblia como que se va complicando. No sé si han tratado de leer por ustedes mismos, y luego dicen, era el hijo de Petor. No, era el hijo de Beor, pero Beor no era Petor. No, ya te confundes. De por sí cuesta trabajo leer, y luego te ponen esto. Pero bueno, no vamos a quedarnos en detalles. Llamaron a Balaam, no confundir con Balac. Balac, ¿quién era? Era el rey. ¿A quién llamó? A Balaam. ¿Para qué lo llamó? Vamos a leer el versículo número 5. Envió mensajeros a Balaam para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo. O sea, como si fuera fácil. Ven y maldíceme este pueblo. En la opinión de Balac, ¿Balaam podía o no? Sí podía. Bueno, él creía eso. O sea, mínimo creía que era de Catemaco, la verdad. Mínimo. Porque él sí dijo, no. Sí, el pastor Julio Vega tiene razón, hay charlatanes, hay unos que hasta tristeza dan. No, pero ese Balaam, sí dice, te maldigo. ¿Ven? ¿Qué tenía? Seguramente persuasión, seguramente hasta una figura, una mirada, algo que hace que tú creas, ay, nanita,
se me hace que este sí te puede maldecir, ¿no? Bueno, yo creo eso. Y le dijo, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que maldigas será maldito. Fíjense cómo llegamos a pensar que las personas o algunas personas tienen ciertos poderes y por tanto pueden hacer trabajitos. ¿Ven? Y eso viene de dos cosas. Uno, de la fuerza de esas personas, de su personalidad, de su elocuencia, de su persuasión. Uno. Y dos, ¿de qué? De la palabra que les dije, que no se vayan a ofender. De la ignorancia. Que todos tenemos, ¿verdad? Porque sí, todos la tenemos. Porque ¿qué creen que sucedió? Que cuando llegó Balac estaba esperando que les dijera, malditos son, y pum, de repente les empezaran a caer rayos o algo. Y no, Balac que voltea y le dice, Balac, y Balac ahora si era para allá, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, repítalo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así comenzó Balaam. En lugar de maldecir al pueblo de Dios que estaba allá, que para eso fue que le pagaron, se voltea a Balac y le dice, oye Balac, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice además, he aquí recibido orden de bendecir. ¿De quién había recibido orden de bendecir? De Dios. ¿Ven? Cuando Balaam dijo, ahora hierbas del valle del Mezquital, ahora ojos de venado de las montañas de Iscali, ayúdenme a maldecir. El Señor desde el cielo le dijo, bendícelos, bendícelos. Dijo, yo recibí orden de bendecir. Él, el Señor, dio bendición y no podré revocarla. Irrevocables son los dones de Dios. Irrevocables son las bendiciones de Dios. No puede ser revocada una bendición de Dios. No puede ser. Hagan de cuenta que, para figurarlo, Balaam cuando se subió a la torre, cuando preparó sus manos para maldecir, ándale, de repente, ¿saben qué vio? Vio como un campo magnético, vio como una nube protectora, yo me imagino algo así, vio algo que estaba cubriendo al pueblo de Dios. Y contra eso, nadie. Por eso le dijo, Balac, yo no puedo revocar esa bendición. Irrevocables son los dones de Dios. A ver, dime, ¿crees que Dios que dijo no lo hará? Si Él los bendijo, dime cómo le hago para ir en contra de la bendición. Dios es nuestro amparo. Como un amparo legal. Si hubiera algo contra ti y tú tienes un amparo, eso te protege. Te lo dio un juez, te lo dio un magistrado, te lo dio la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Ven? Eso te protege. ¿Cuánto más cuando es el Señor, el Dios de gloria, el que sustenta todo cuanto existe, el que da y quita la vida, el que puede consumir la vida de reyes y de príncipes en un instante?
los hombres, las mujeres más poderosas del mundo, si el Señor ahorita lo quisiera, podrían ser consumidos en un instante, como Herodes, cuando él desafió a Dios y cayó agusanado. ¿Ven? Si Dios te ampara, ¿quién contra ti? El pueblo de Israel allí iba caminando. ¿Qué veían ellos? Uy, está bien duro. Oye, le decía un israelita al otro, oye hermano, y de plano aquí no hay una tiendita. No, yo tengo un montón de sed. Espérate, porque el Señor va a dar agua de la peña. Pues sí, pero por lo pronto una tiendita, un Oxxo, y allí iban ellos caminando. ¿Ven? ¿Ellos qué veían? Ellos veían escorpiones que los amenazaban. Ellos veían el hambre y la sed que llevaban. ¿Qué iba sobre ellos? La bendición de Dios. Tú y yo hemos visto momentos duros, hemos visto necesidades, hemos visto penurias, ignorando que la bendición de Dios nos ha ido cubriendo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios te ha ido bendiciendo, protegiendo, aunque tú y yo no vemos más que dificultades, calamidades, problemas. La mano de Dios ha ido cubriéndonos. Y dice la palabra que siguió hablando Balaam. Dijo, no ha notado, verso 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Ustedes creen que no había iniquidad en ellos? ¿Creen que no había perversidad? Claro que la había. ¿Por qué dice que no la había notado? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tu vida y mi vida es una historia de maldades, de pecados. ¿Dios lo ve? Sí lo ve. ¿Por qué dice la Biblia que no mire esa iniquidad? Porque el amor y la gracia con que Dios nos mira es mayor que nuestros pecados. No hace lo mismo como papá, como mamá. O sea, si alguien le preguntara, ¿hay defectos en tus hijos? Enuméralos. Pues los podemos enumerar, la verdad. ¿Así miras a tus hijos? No. Mi amor es más grande que sus pecados. La gracia y el amor de Dios siempre serán más grandes que todos nuestros pecados. Y eso es lo que debemos tener presente. Y dice la palabra, sigan leyendo, Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob, ¿qué dijo Balaam? Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Es decir, el Señor los está bendiciendo, el Señor los guardará. No hay una persona que pueda hacer algo que Dios no permita. Ni siquiera el enemigo, ni siquiera Satanás podría hacer algo que Dios no le permita. Por tanto, quien tiene la autoridad, quien tiene la última palabra es Dios. ¿Y qué es lo que tú y yo debemos hacer? No querer nosotros defendernos. Me echaron sal. Sales y ves la filita así de sal. Sí. Pásame el arroz. Pásame el arroz. Y le avientas arroz para que se case y sienta lo que es amar a Dios en tierra de indios. Ándele para que se case. Eso no tiene sentido. No es tu pelea. Así dice la palabra. No es tu guerra, es la de Dios. Tú y yo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, creer en Él, seguir caminando como iba el pueblo de Israel, ser fieles a Dios, mantenernos firmes.
creyendo que arriba, aunque no lo miremos, va una nube de bendición protegiéndonos. Y si Balaam, que yo creo que era de Catemaco, no pudo revocarla, no menos la señora aquella. Nada. ¿De dónde va a poder revocar algo que Dios dice? Nadie, ni siquiera nosotros, porque ahora en la cultura cristiana de repente se meten cosas extrañas como decir, ordeno. ¿Ordenas? ¿De dónde ordenas? Si Dios no lo quiere, no va a suceder. Dice su palabra, y sabemos, primera de Juan 5:14, y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad, ¿Qué nos toca entonces? Nos toca pedir, en eso tenemos razón. Nos toca clamar, clama a mí y yo te responderé. O sea, tú tienes que pedirle a Dios, pero sabiendo que solo si es su voluntad, el Señor lo hará. ¿No hacemos lo mismo nosotros con los hijos? Vas con ellos caminando, ven una tienda y ¿qué es lo primero que dicen? Mamá, papá, abuelita, abuelito, cómprame unas papas, si quieren de las Flaming, de esas que comes pero hasta brincas de la enchilada. ¿Crees que eso le hace bien al niño? ¿Qué dice su mamá? ¿Que no? ¿Ven? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la niña te dice, está bien abuelita, o está bien mamá, ¿me compras un balonín? ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué dice su papá? Que sí. ¿Ven? O sea, vean cómo en ese momento tú dices, a ver, eso sí te lo compro, no sé exactamente qué, pero a lo mejor un panecito, algo que tú ves que le hace bien, que no le hace daño al menos. Pero esas papas o esos dulcecitos, toficos, el cori, chocolate presidente. A ver, ¿quién conoció los toficos? Cori. El Tommy todavía. Cori rico es. Chocolatito presidente de ese de un cuadrito. Bueno, se van por su cuarta dosis. Sí, porque ya los años que tienen. No, hombre, fórmense para la cuarta dosis. Bueno, realmente así somos nosotros y lo mismo es Dios. ¿O qué crees? Que porque la niña se para a media tienda y con voz firme dice, yo creo que mi padre me va a dar papas Flaming Hot. Tú te le quedas viendo a la chamaca. Ahora menos. No, nunca has dicho así. Ahora menos te lo compro. ¡Ole! Y vámonos. ¿Ven? No podemos ordenarle a Dios. Debemos pedirle a Dios. Nosotros debemos, dice el Salmo 123, mirar a Dios como miran los ojos de los siervos a la mano de sus señores. Así, con esa humildad de los esclavos que veían la mano que los alimentaba, así debemos mirar a Dios y decir, Señor, que sea tu voluntad. Eso sí, cuando empiecen a decir cosas de ti, no se diga maldecir o no se diga que alguien te comente. No te espantes, pero te andan haciendo un trabajito. Tú tienes que aprender a hacer lo que hizo David. Miren, antes de leerlo, yo les quiero comentar esto. A mí me ha impresionado mucho. Que le hubieran tirado ahí maldiciones a Pedro, no me sorprende. Porque Pedro tenía lo suyo. Y no dudo que en algún trato de que te vendo, ¿cómo se llama el salmón que ustedes comen aquí? ¿Tilapia? Ok. Sí, cada quien su salmón. El que te vendo el salmón tilapia.
No, pero que me estás dando, me lo vendiste como guachinango. Yo no dudo de que Pedro tuviera sus cositas, no dudo de Moisés, pero de David. La Biblia dice que era el dulce cantor de Israel. ¿Cómo piensan en David cuando era niño? ¿Cómo se lo imaginan? ¿A qué se dedicaba David? Con sus ovejitas, ¿ven? Y cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cierto o no? Yo así me lo imagino. David, yo pienso que lo quería el mundo entero, porque dice la Biblia que la gente cuando lo veía pasar gritaba, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. O sea, lo querían un montón. Pero nunca falta alguien que no te quiere. ¿En verdad? Léalo. Es 2 de Samuel 16:5 dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. No, es que eso sí me impactó. Les digo, que arrojaran piedras contra Josué. Bueno, es que ese Josué era un guerrero bravo. Pero David, el dulce cantor de Israel, bueno, desde ahora sepan, nadie se salva. Por eso el Señor dijo, ante la envidia, ¿quién se sostendrá en pie? Nadie se salva. No lo puedes evitar. No depende de ti. Tú me puedes decir, pastor, fíjese que me enteré que hay una persona que la trae contra mí. Y pues, ¿qué le habrás hecho? Porque también te conozco tu geniecito. Pastor, yo no le hice nada. Y a veces es en serio, nunca le hiciste nada. ¿Por qué esa persona se ha obsesionado contigo? Sabrá Dios. Así pasó con este Simei. Simei salía maldiciendo y arrojando piedras contra David. Y dice en el versículo 9 que Abisai, hijo de Sarbia, o sea que era un soldado de David, le dijo al rey David, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le corto la cabeza. La Biblia no dice que David dijo, échatelo. No. David, ¿saben qué le dijo? Déjalo. Quizás Dios se apiade de mí y conforme a las maldiciones que Él me ha dado, Dios me bendiga. Esa es la lógica de Dios. Entre más te maldigan, Dios más te va a bendecir. Y no por esto debemos buscar ser maldecidos, no. Pero que sepas que entre más te maldigan, Dios va a compensar. Miren, hay una lógica que yo les quiero presentar, que es la lógica de los papás. Imagínate que tu hija llega, tu hija chiquita, llega de la primaria y te dice, mamá, ¿qué crees? Que me dijeron mis amigas las 3, o sea, las 3 conchitas. O 2, la guayaba y la tostada. ¿Qué crees que me dijeron? Que yo estoy fea. ¿Qué le dices a ti? Es la verdad, hija. Es la verdad y prepárate. No, oye, dime, ¿quién va a hacer eso? ¿Qué le dices a tu hija? A ver, díganlo las mamás. No, mi amor, eso, no, mi amor, tú eres hermosa. Eso le dices a tu hija. ¿Sabes qué tratas? Claro, nosotros a veces solo tratamos, pero Dios no puede fallar. Dios lo hace perfecto. Dios perfecciona la obra que ha comenzado. Lo que tú estás haciendo es compensar la herida con amor. Tú lo que quieres es afirmar lo que esas niñas lastimaron. Tú lo que quieres es afianzar
el corazón de la niña, ¿no? Pues Dios hace lo mismo, y no lo invento yo. Aquí lean. Cuando este famoso Abisai le dijo: ¿por qué te maldice este perro muerto? Déjame pasar y le corto la cabeza. David dijo: no, quizás mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. David sabía que Dios nos bendice precisamente confortando el corazón. Miren, yo les voy a contar el poder de las palabras, porque en esto de las maldiciones, suponiendo que ya se te quitara la ignorancia y que con este mensaje tú dijeras: listo, desde ahora me queda claro, no hay adivinación, no hay agüero contra mí. Me queda claro, si Dios me ha bendecido, nadie puede revocar esa bendición. Me queda claro, Dios es el que autoriza, y mientras mi Señor no autorice, por tu misericordia, mientras no autorice algo contra mí, pueden hablar, aventar piedras, decir, no va a pasar nada, nada que Dios no permita. Llévate esa bendición. Si tú ya salieras con eso, te falta todavía algo: no ser vulnerable al poder de las palabras. Las palabras tienen poder, nos acompañan toda una vida. Y tú dices: ay, pastor, mire, yo creo en la Biblia, yo le creo al Señor, que no haya adivinación y agüero contra mí, pastor. Pero si usted hubiera oído: ay, pastor, haga de cuenta que estoy oyendo la voz cuando me dijo: y te va a ir mal. Ay, pastor, mire, yo me acuerdo y siento así chinita la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder. Y les voy a dar un ejemplo. Fíjense, yo tenía 12 años cuando viví esta historia. Han pasado 52, aunque me vean joven. Pero han pasado 52 años en serio, y la tengo vívida esta historia. Miren, eran 3 amigas y yo ni supe qué pasó realmente. Pero al parecer, una de ellas quería conocerme más, ¿no? Lo digo así como un caballero, ¿no? Sí, quería tener un trato, digamos, más interactivo conmigo, ¿no? No sé bien, pero el caso es que eso la hizo pelear con otra de las 3 y la amistad se quebró. Yo ni supe realmente, y a la fecha no lo creo. ¿Quién se va a pelear por un servidor? Nadie. Entonces, pero según eso fue la explicación. Total que yo llegué esa tarde con mis 12 años a una papelería de la colonia Peralvillo, la calle de Julián Carrillo. Ahí llegué yo a comprar mi cartulina para mi tarea y estaba la tercer chica, muy enojada. Dijo: ay, para acabarla, no, mira quién llegó. Y de esas veces que tú volteas, pues creo que soy el único que llegué. Y ya entré, ¿no? Yo concentrado, o sea, un hombre anda en sus tareas, en su trabajo, un hombre es dedicado así a la ciencia. Entré yo, una cartulina, y así, y en eso ella seguía echando habladas. O sea, por eso hagan de cuenta, como el Simei, es que nunca falta un Simei o una Simeya en tu vida. Y aunque tú dices: mire, pastor, yo al principio no le hacía caso, ¿sí o no? Y ahí está la otra echando las habladas. Y así esta niña, y decía: ay, mira, también que estábamos, ¿no? Y yo seguía, la cartulina, por favor. Y una, ¿cómo se le llamaba eso que comprábamos? Monografía. La típica monografía, ¿no? Y una monografía de no sé qué. Y tienen las personas, entre ellas mi hermana, un montón de monografías así clasificadas, y ahí andan buscando. Estaba yo en eso cuando dice ella: sí, se pelearon las muchachas, o sea, sus 2 amigas. Y ahora ya
ya no somos ese equipo. Y todo, dijo, por este jumento. Ah, no, permíteme. No sé ni qué significa, pero me sonó feo. Es que el poder de la lengua es tremendo. Por algo la Biblia le dedicó un capítulo a la lengua. Fíjense, tremendo, ¿eh? No a los ojos. Lindos son tus ojos, pero no tiene un capítulo en la Biblia. Bueno, póngale que los ojos no. El cerebro. No, sí, señor. En algún libro, ponle un capítulo al cerebro. ¿Sí o no? Pues no. El único órgano que tiene un capítulo es la lengua. En la carta de Santiago, Dios le dedica un capítulo a la lengua. Porque la lengua, además de no tener huesito, tiene un poder tremendo. Una palabra puede perdurar en ti por años. Mírenme, 52 años después, y hagan de cuenta que la estoy mirando, cuando dijo, jumento. Porque número uno, pues me sonó feo. Número dos, y a veces lo que más duele, que te hacen ver tu ignorancia. Yo no sabía que era eso. Yo recuerdo que regresé a casa, le dije a mi papá, ¿me prestas tu cel? Para buscar, no, para buscar en Google, ¿qué quiere decir? No, la verdad que nuestro Google era un diccionario así grandote y no lo teníamos en casa. Yo recuerdo que ahí en la escuela anduve, ¿verdad?, con mi maestro Lucio, que era el que siempre yo buscaba. Él era un hombre muy bueno y siempre quería que nosotros aprendiéramos. Maestro Lucio, ¿no tendrá un diccionario? ¿Qué buscan, muchacho? Una palabra, quiero saber qué significa amor. ¿Ah? No, pues, y empiezo a buscar en la J de jumento. No, amor bacán. No, espere, estoy checando a ver si en francés o en algo. Porque yo quería saber qué era jumento. Búsquenlo en Google, por favor. Ustedes de esta época, busquen ahí en sus celulares. Y me voy llevando la sorpresa de que jumento es burro. Hazlo. Yo me acuerdo que me fui al espejo. No, sí me impacté, porque sí soy de oreja ancha, pero no tanto. Dije, ¿por qué me dijo eso? Pues fue su manera de ofenderme. Nunca volví a ver a esa chica. Esa chica, no conocíamos su nombre. Bueno, yo no. Era una de 3 hermanas muy guapas, hijas de un señor al que llamábamos Arizona. Entonces, a esas chicas, todos en la colonia les llamaban las Arizona. Ven, eran 3 hermanas, muy bonitas. Yo la tengo grabada. No por lo bonita, sino porque me dijo jumento. Pero así me dijo. No, hombre, han pasado los años y lo tengo grabado. Veo Shrek, sale burro y empiezo a llorar al ver a burro. ¿Ven? No, me cae bien burro. Pues es natural, ¿no? O sea, que me van a decir al pastor, pues lógico, le cae bien burro. Pues sí, porque me dijo jumento, me dijo burro. Pero yo no le hice nada. Y yo, créanmelo, sería cosa de traer el VAR. O sea, que el árbitro pide el VAR. Porque yo, como los buenos futbolistas, levanto las manos y digo, yo no cometí ninguna falta. O sea, esas 2 chicas ahí se golpearon en el área de penal, pero yo no hice nada. Yo era inocente. Pepe el Toro es inocente. Así estoy seguro que en tu vida hay cosas que en serio tú no provocaste. Otras sí, porque tampoco hagas carita, casi como de que no. Pero hay cosas que dices, pastor, bueno, pues David, ¿qué es lo que hizo? No cayó en lo mismo, no le dijo a Simei, sí, crúzate y córtale en la cabeza, ¿no? No. Le dijo,
Quizá mirará el Señor mi aflicción y me dará el Señor bien por sus maldiciones de hoy. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que al pasar el tiempo, el haber ido a buscar qué era jumento, me hizo acercarme a mi profesor Lucio. Y un día mi profesor Lucio me prestó el primer libro de historia y me dijo: vamos a hacer un trato. Yo te presto un libro. Cuando tú lo leas y me cuentes el libro, te presto otro libro. Y así empecé a estudiar, a aprender. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿En verdad? No es una formulación mágica, es real. Tienes que entresacar lo precioso de lo divino y decir: pues sí es cierto, nunca van a faltar personas como ese famoso Simei, o en tu caso a lo mejor una Simeya que anda allí y te arroja piedras y dice: pues tú tienes que seguir tu camino. El rey David, ¿a dónde iba? ¿Cuál era su camino? ¿Qué era lo que Dios le tenía preparado? ¿Saben qué le tenía preparado? Ser el más grande rey de Israel. ¿Saben qué le tenía preparado? Que su estrella estuviera en una de las banderas de una nación del mundo, y que en la Organización de las Naciones Unidas, entre todas las banderas, luzca la bandera de Israel, y en el centro, la estrella ¿de quién? De David. ¿Lo ven? Bueno, hasta ser invitado a todos los cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Todo eso tenía preparado Dios, y lo vas a perder por regresarte con Simei. ¿Qué te trae? Pues lo que quieras. Si no creas que por cristiano no te puedo también dar. Ay, ahí tengo una bendición ahorita, mira, ahorita te la mando. O sea, el problema es que ya te detuviste, ya no seguiste tu camino. El problema es que ya perdiste el enfoque en la fe. ¿Qué hace un papá con ese hijo? Que le diga: ¿y qué crees? ¿Ya ves que te dije, mamá, que dijeron que yo estaba fea, que me hicieron llorar? Sí. Pues que les prendo sus mochilas. ¿Qué va a decir la mamá? Estás hermosa, incendiaria, estás hermosa. ¿Crees que va a decir eso? Entonces ya hasta la bendición perdiste. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien al mal. No seas vencido de lo malo. Claro que uno siente indignación, coraje, uno siente enojo, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No des lugar al diablo. En ese momento tómate esta palabra de Dios y graba en tu corazón este pensamiento del rey David. Salmo 109. Dijo: Señor, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Señor, has hecho esto. Y el verso 28, todos digámoslo con convicción: maldigan ellos, pero bendice tú. Eso grábalo. Salmo 109, 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Eso hazlo un lema de tu vida. Eso conviértelo en un principio de tus emociones. Al momento que oigas que está la señora diciendo no sé qué cosa, cuando aún miraras ahí tirada la sal, recuerda, un objeto, un ídolo, es nada en el mundo. Eso no es nada. Mientras Dios no lo autorice, no te cae ninguna sal. Ninguna. Mientras Dios no lo autorice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mirar como miran los ojos de los siervos a su Señor y decirle: Señor, ten compasión de mí. Que sea Dios quien tenga compasión. Y dilo en ese momento: maldigan ellos, pero bendice tú. Ese era un principio de vida de David. Por eso se pudo seguir caminando. Y el Simei
ahí, ¿se lo imaginan o no? Aventándole piedras y gritándole de cosas. Y David siguió su camino. Él llevaba una corona. Él era el rey. Tú llevas una corona. Tú eres una princesa del reino de Dios. Tú eres un príncipe de Dios. Tú llevas una corona, porque así dice la palabra de Dios. Que hay una corona de justicia que Dios ha prometido para sus hijas, para sus hijos. Entonces, pues el rey se siguió por su camino. Y ahí iba el Simei gritando, aventando piedras, así dice la Escritura. David llevaba un pensamiento: maldigan ellos, pero bendice tú. ¿Qué quiere decir? Mientras tú derrames bendición, qué sal, qué muñecos, qué trabajitos, nada, absolutamente nada de eso llegará a actuar realmente. El problema estaría si tú al oírlo le das credibilidad, le das poder. Y la ignorancia, que la verdad todos tenemos, de pasajes así, pues nos haría decir: ay, pues quién sabe, pastor. Es que esta sí es como Balaam. ¿Ya ves de dónde dijo que era? ¿De qué? De Cuautitlán Izcalli. Ah, no, de Catemaco, ¿verdad? Sí, de allá es. Con mucho respeto a todos los jarochos, que sí nos tupen con ese lugar. Leti, tú eres de Alvarado, ¿no? Claro. Ahí está, yo también. De ahí los mal hablados. Bueno, entonces, sí es una pena que nosotros le estemos creyendo, cuando debemos creerle a Dios. Desde hoy debe ser tu lema: maldigan ellos, bendice tú. Tú no te metas a analizar, a entender por qué está pasando eso. Simplemente graba este texto en tu corazón, en tu mente, escríbelo ahí en tu área de trabajo, en la portada de tu casa. ¿Cómo le dicen en México? ¿En el porche? ¿En el portal o...? En la marquesina, en algún lugar. Fachada. En la fachada. Bueno, donde tú quieras. Pero tenlo presente, sobre todo en el corazón. Maldigan ellos, pero bendice tú. Olvídate de eso. Si la bendición de Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y esa bendición no puede ser revocada por nadie, ni siquiera por el enemigo, ni siquiera por él, ni siquiera por el mismo príncipe de las tinieblas podría ser revocado algo que Dios dijo. No, si Satanás hubiera querido acabar con Job, ¿qué le dijo el Señor? Solo no toques su vida. Y no pudo tocarla. ¿Y qué pasó con Job? Sí sufrió, sabemos que pasó tiempos difíciles, pero el Señor lo restauró y lo bendijo. ¿Ven? Y así va a ser con nosotros. Yo les invito para que por eso recibamos esta voz amorosa de nuestro Señor Jesús, cuando Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha estado con nosotros. Él siempre ha ido junto a nosotros. Cuando ese niño entró a esa papelería a escuchar algo que se le marcó, se le grabó en la vida, Dios estaba cuidando. Y tal vez tú escuchando digas: pastor, no es arrogancia. No, no es arrogancia, es fe. Porque es lo mismo para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. San Juan 15:16 dice, esto lo dijo el Señor Jesús: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a vosotros. Cada uno que estamos aquí, cada persona de nuestros amigos de provincia, fue escogido por Dios. La única diferencia es que algunos no lo creemos. Si tú creyeras que aún ese niño, esa niña que fuiste tú, y que a lo mejor estaba llorando en un rinconcito, si tú creyeras que Dios estaba allí protegiéndote de un mal mayor y convirtiendo en bendición lo que tú sufrías, tu vida empezaría a tener un sentido maravilloso. Dios nos escogió y Él ha estado con nosotros todos los días. Por eso les invito para que nos dispongamos a la cena de comunión y a través de esta cena le digamos: Señor,
yo quiero caminar contigo. Tú has estado conmigo. Yo quiero estar contigo. La cena de comunión es la invitación que el Señor nos hace para venir a Él, para venir a la comunión con Él. Y yo voy a invitarles, si tú vas a participar de esta cena de comunión, a que te pongas de pie, para que las siervas y siervos lleven a ustedes los elementos del pan y del vino. El pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor que fue sacrificado por nosotros, y el vino que simboliza la sangre bendita que Él derramó. Así que voy a invitarles para que así de pie ustedes reciban el pan y el vino. Gracias, señorita Esther. Muchas gracias. El pan, dice la palabra de Dios, que el Señor al tomarlo en la última cena, lo partió. Era natural, ese era el protocolo judío de la Pascua. Él tenía que partirlo y tenía que decir: comemos pan partido, pan de esclavos. Pero ese día el Señor no dijo esas palabras. Al partirlo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Para que nunca sean esclavos, para que sean libres. Él dio su vida por nosotros, y el vino simboliza la sangre preciosa que Él derramó por nosotros. Así que yo les voy a invitar para que estemos orando, diciéndole: Señor, he recibido tu palabra. Yo voy a confiar en ti, que maldigan ellos, pero bendice tú. Tú, Señor, has estado conmigo siempre, así como protegías a tu pueblo, así como estaba esa nube de bendición. Así puedo ver, Señor, que a lo largo de mi vida tú siempre me has cuidado. Y tú has convertido en bendición los más tristes dolores, los peores recuerdos. Tú los has convertido en bendición. Tú, Señor, has cumplido tu palabra. Dile: Señor, ahora quiero decirte que quiero caminar contigo, que quiero hacer tu voluntad. Por eso, Señor, tomo este pan y lo como, creyendo que tú, Señor bendito, diste tu cuerpo, diste tu vida por mi salvación. En memoria de nuestro Señor Jesús, en memoria de su sacrificio, hermanos, comamos todos de este pan. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado, el Señor tomó la copa y la dio diciendo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. En memoria de nuestro Señor Jesús, de su sacrificio, bebamos todos de esta copa. Señor bendito, gracias por este privilegio siempre inmerecido de haber participado de esta cena de comunión. Hoy la tomamos aquí, Señor, donde nos reunimos a adorarte. Mañana la tomaremos en tu presencia. Derrama tu bendición y tu misericordia, Señor, y concede que tu bendición nos acompañe y que nosotros tomemos tu mano y que nada nos separe, Señor bendito, de tu amor. Que se cumpla tu palabra, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar de tu amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.